Estamos aquí nuevamente para entretenerlos. Pues no me van a creer, pero estamos en la Plaza de Cusco. Yo estuve en esta plaza hace 42 años con mi compañero de viaje. Éramos enamorados y nunca nos imaginamos que íbamos a volver. Así que les paso este otro dato porque para nosotros es bien significativo. No podemos creerlo, pero aquí estamos. Esta es la otra plaza, la otra parte de la plaza. Es increíble. No se imaginan la emoción que tenemos los dos. Jamás en nuestras vidas cruzó eso. Hacer una familia, seguir adelante, no importa qué, y regresar a un lugar que es simbólico. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para recibir notificaciones, por lo cual nosotros estamos agradecidos. Ya llegamos, ya estamos aquí en Cusco. Bien bonito regresar a los 40 años en nuestra segunda visita a la ciudad y a todas las ruinas arqueológicas alrededor. Hace unas semanas atrás salimos en carro desde la ciudad Cuenca, Ecuador, con destino a Lima, Perú. Allí hicimos un viaje de 4 días que está documentado en varios videos que pueden ver en el canal, y en la ciudad de Lima estuvimos una semana visitando a familiares y partimos hacia Cusco. Hemos hecho 2 días de viaje desde Ica a Urubamba, en el Valle Sagrado de los Incas, donde nos hemos hospedado para hacer el centro de operaciones para visita a todas las ruinas arqueológicas alrededor. Caímos en cuenta que nos evitábamos 3 horas de viaje si nos hubiéramos hospedado en la ciudad de Cusco y nos hospedamos en Urubamba. De allí pudimos hacer más tranquilamente las visitas. Y ahora estamos en la Plaza de Armas, en un restaurante, en un segundo piso, en el balcón, disfrutando de ese paisaje que ustedes ven, que es la maravillosa Plaza de Armas de la ciudad de Cusco. En este mismo edificio, donde estamos sentados hoy, hace 40 años, cuando hicimos la primera visita, había un restaurante llamado Chesbus o alguna cosa así, que era uno de los mejores locales en la ciudad de Cusco. Hoy vemos en balcones alrededor, edificios alrededor, llenos de restaurantes que ofrecen comida típica, comida tradicional y comida internacional. Seleccionamos el actual, que es un restaurante nuevo, donde aprovechamos para probar las delicias de la culinaria local. Por ejemplo, un carpaccio de alpaca, que fue un hito en nuestro viaje. Ya habíamos comido uno en la ciudad de Urubamba anteriormente, cuando visitamos las salineras de Maras Moray y Ollantaytambo, que fue una delicia. Pero ahora, como les dije, nos crea un hito porque más adelante les voy a contar lo que nos pasó. Y un buen vaso de vino y una buena carne para disfrutar y continuar el día de visita. Si quieres ver más información sobre todos los restaurantes que hemos visto en nuestro viaje o hemos visitado, te recomiendo entrar en nuestro blog. Allí tienes varias publicaciones que acompañan a los videos del canal y tienen algunos detalles más sobre los restaurantes, nombres, ubicaciones y demás cosas. Una vez disfrutado un buen almuerzo, salimos a caminar para hacer la digestión e iniciar nuestra visita a la ciudad. Dimos la vuelta a la Plaza de Armas, entramos en las iglesias, nos tomamos un buen café y seguimos caminando hacia la Piedra de los 12 lados. Pero pasamos previamente por una
tienda, que nos compramos algo de ropa que no habíamos visto antes y continuamos el camino. A una cuadra, mi esposa Cristiana se comenzó a sentir un poco mal, un poco mareado. Se quedó ahí y yo continué para tomar una foto a la piedra de los 13 lados. Pero la gran sorpresa, regresé y encontré a mi esposa en muy mal estado de salud. Bueno, nos llegó una buena indigestión. Regresamos al estresamiento, cogimos el carro y nos fuimos 1 hora y media de viaje hacia Urubamba para quedarnos en el hotel. Mi esposa, bien indispuesta, tomamos algo de té, compramos algo de remedios en las farmacias y después me llegó a mí. Así que nos enfermamos, una buena indigestión intestinal, lo que nos tomó 2 días. Esos 2 días que teníamos planificado estar en la ciudad de Cusco. Estuvimos recuperándonos, arreglándonos y demás cosas, llenos de medicamentos para continuar el viaje. Fue una experiencia diferente, pero lo bueno, pudimos visitar muchas cosas y relembrar viejos tiempos, pero ir más allá. En la visita anterior fuimos con guías donde nos llevaban y todo era apresurado, pero de esta vez en todas las ruinas arqueológicas pudimos visitar todas las ruinas, estar el tiempo que deseásemos y así disfrutar plenamente todo el viaje, sin tener un itinerario claro, tanto tiempo aquí, tanto tiempo allá, lo que fue muy bueno, muy recomendado. Pero eso es bueno para quien ya ha visitado la zona anteriormente. Para los nuevos visitantes es recomendable usar un guía para que les explique toda la historia que se encierne alrededor de toda esta zona, que es nuestros antepasados. Para quienes les gusta ver los videos varias veces, anteriormente dije que la piedra de los 13 lados o 13 ángulos en realidad no es de 13, es de 12. Una corrección que debe hacerse. Así que les dejo el resto del video, que es la vista a la Plaza de Armas desde un segundo piso, puesto una cámara filmando continuamente para que puedan disfrutar, y un poco de música. Así que les espero en el próximo video.